Hola amigos, les habla Gustavo Contreras de Ministerio Saeta para darles la bienvenida a nuestro programa Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado, en que estudiaremos un asunto que ha sido debatido por siglos, a saber la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Borroso al comienzo, establecido después el domingo, que desplazó al sábado como nuevo día de adoración, será examinado a la luz de la mejor información histórica disponible. Así presentamos Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. Historia, cambio, tiempo sagrado, tres conceptos que serán el hilo conductor de toda esta larga serie de estudio. Analizaremos historia, buscaremos razones del cambio y definiremos si es válido sostener hoy la vigencia de un tiempo sagrado semanal. Hoy nuestro cuarto tema de estudio es los padres eclesiásticos interpretan. Queremos examinar la actitud de Jesús hacia el sábado. El hecho de que Cristo afirmaba ser el cumplimiento de las expectativas mesiánicas inherentes al sábado plantea una pregunta vital, a saber, ¿cómo veía Cristo la observancia real del sábado? ¿Mantuvo la validez de la institución para sus seguidores como la voluntad incuestionable de Dios? ¿O acaso Jesús consideró la obligación de la observancia del sábado ya cumplida y reemplazada por su venida, el verdadero sábado? Algunos estudiosos interpretan los debates y las actividades curativas de Cristo en sábado como actos intencionales de provocación diseñados para mostrar que el mandamiento del sábado ya no tenía más fuerza obligatoria. Miremos la opinión de algunos eruditos. El caso de Jean Danielou, en su libro Sacramentos y Cultos según los Santos Padres, en la página 264, este autor escribe: estos pasajes de curación citados que él cita, presentan claramente a Cristo inaugurando el sábado verdadero, es decir, el domingo, que sustituye al sábado figurativo, esto es, el sábado del séptimo día. O Willy Rordorf, en su libro Sunday, Domingo, en la página 70, el mandamiento del sábado no fue meramente empujado a un segundo plano por la actividad sanadora de Jesús, simplemente fue anulado. O aún el autor Corrado Mosna, en su libro Historia del Domingo desde los orígenes hasta fines del siglo V, él asume una posición intermedia. Ve en los debates y discusiones del sábado el esfuerzo de la comunidad primitiva por buscar una nueva solución al precepto del sábado. Al punto que en la página 175 él resume su pensamiento diciendo: aunque esto no se lo veía todavía claramente en la acción de Cristo. Desafortunadamente, estas conclusiones a menudo no se han basado en un análisis de lo que Cristo realmente hizo o dijo acerca del sábado, sino más bien en la interpretación patrística temprana del material sabático de los evangelios y que se ha convertido aún hasta el día de hoy en un legado tradicional e indiscutible. Decía entonces que quisiéramos examinar aquellas primeras interpretaciones patrísticas desde el siglo II después de Cristo en adelante. Los escritores patrísticos produjeron una lista de infracciones y despropósitos sabáticos que tomaron de los evangelios y agregaron a esta lista otros nuevos ejemplos para construir un caso fuerte contra el sábado. Aún más, desarrollaron motivos carnales y temporales por los cuales creían que Dios había ordenado el mandamiento del sábado. Como miraremos abundantes citas de estos padres de la Iglesia, será bueno repasar alguna semblanza de algunos de estos escritores de la antigüedad. Bien, nos valdremos de las fuentes cristianas eclesiásticas, esto es, los padres de la Iglesia, quienes deben reunir estas cuatro condiciones necesarias: ortodoxia de doctrina, santidad de vida, aprobación eclesiástica y antigüedad. Entre ellos pues tenemos a los padres apostólicos y los padres apologistas. Los padres apostólicos son los primeros teólogos que siguen a la generación de los apóstoles. El caso de Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, el libro El Pastor escrito por Hermas, también otro escrito, la Didache. Luego padres apologistas
Son teólogos que defienden y dan razones de la fe. Tenemos los antenicenos, esto es antes del concilio de Nicea en el año 325. Tales son los casos de Justino Mártir, Ireneo de León, Clemente Alejandrino. También tenemos a Tertuliano, Orígenes, como también padres postnicenos, o sea, posteriores al concilio de Nicea, tanto griegos como Basilio Magno, Gregorio de Nacianzo, Juan Crisóstomo y Atanasio, como también padres postnicenos latinos, tal el caso de Ambrosio, Jerónimo, Agustín de Hipona y Gregorio Magno. En cuanto a San Justino, uno de esos padres apologistas, del que citaremos abundantemente sus argumentos con respecto al sábado y a favor del domingo, este hombre florece entre los años 100 al 165. Es filósofo y teólogo cristiano, uno de los primeros apologistas de la Iglesia que quiso reconciliar la doctrina cristiana con la cultura pagana. Nació en Flavia, Neápolis, la actual Nablus, en Jordania, una ciudad romana construida en el lugar donde estuvo la antigua Siquem, en Samaria. Sus padres fueron paganos y de joven se dedicó al estudio de la filosofía griega. Tras estudiar la Biblia se convirtió al cristianismo y a partir de entonces se dedicó a difundir a través de sus enseñanzas y escritos todo lo que había descubierto en la Sagrada Escritura. Esto en cuanto a San Justino. Bien, de este autor, que muere por el año 165 de la era cristiana, vamos a tomar varios extractos de su libro Diálogo con Trifón, escrito entre los años 150 hasta su muerte, 165. En el capítulo 27 leemos así: de modo que, así como al principio os dio esos mandamientos, como el de guardar el sábado, a causa de vuestras maldades. Notemos cómo Justino entiende que Dios, o la razón por la cual Dios dio el mandamiento, era a causa de vuestras maldades, las de los judíos. Así, por perseverar vosotros en ellas, o más bien por agravarlas todavía, por esos mismos mandamientos os llama a su recuerdo y conocimiento. Tal el caso del cuarto mandamiento cuando dice: acuérdate de santificar el sábado. Estamos viendo el escrito de Justino, Diálogo con Trifón, en su defensa de sus creencias cristianas, entre ellas la guarda del domingo, contra el judío Trifón, quien sostenía la vigencia aún del sábado. Miramos también ahora a Fraates, conocido como el sabio sirio, muerto por el 345, que en sus demostraciones, la número 13, él dijo esto: el sábado que se da para descansar no está constituido entre la vida y la muerte, o entre la justicia y el pecado. Esta es una nota, ya sea que se observe o no, no es una cuestión de vida o muerte, o de justicia o de pecado. Y sigue entonces a Fraates: como los otros mandamientos vitales para los hombres, pero ellos mortales no los observan. Cuando llegó el momento de guardar el sábado, se lo dieron a la gente, no solo a los hombres, sino también al ganado, para que descansaran. Así él, Dios, dijo: deja que tu buey, tu asno y todo tu ganado descansen. Si el sábado hubiera sido puesto entre la vida y la muerte, o entre la justicia y el pecado, pregunta a Fraates, ¿qué ganaba el animal con que lo observara? ¿O en qué habría estado mal si no lo respetaba? O sea, se trataba de un mandamiento temporal, no vital, es la opinión final que tiene Fraates. De los evangelios, por ejemplo, los padres de la Iglesia tomaron los siguientes ejemplos de presunto quebrantamiento y despropósito sabático que Cristo menciona en su debate con los fariseos, los sacerdotes violando la santidad del sábado. Ellos realizan la circuncisión según Juan capítulo 7, versículo 23, texto que miramos ahora, cuando dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día del sábado sané completamente a un hombre? Este texto se entiende mejor cuando entendemos que los judíos creían que la circuncisión era la sanación de uno de los 248 miembros del cuerpo humano, según el cómputo judío. Y esto en referencia a lo que ocurrió con Séfora cuando por la circuncisión logró la liberación de la amenaza mortal que el ángel traía contra Moisés por no haber circuncidado el prepucio de su hijo.
Y aún no solamente la liberación, sino la sanación. Moisés pudo entonces recuperarse él gracias a la circuncisión hecha a su hijo. Por lo tanto, el argumento de Jesús es, si la circuncisión logra sanar una parte de las 248, aún siendo sábado, ¿cuánto más si yo sané completamente a una persona en sábado? ¿Por qué se enojan? O aún Mateo capítulo 12, versículo 5, miramos ahora el argumento que Jesús usa con respecto a la práctica sabática de los sacerdotes, quienes ellos aún violaban el sábado también. Leemos entonces en Mateo capítulo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de sábado y son sin culpa? Bien, o aún el caso de David. Miramos ahora, quien en sábado participó del pan de la proposición, prohibido para él, según nos cuenta también Mateo capítulo 12, ahora versículos 3 y 4. Cuando leemos, pero él dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. La historia pues está traída de primer libro de Samuel, el capítulo 21, y vamos a leerlo ahora porque escucharemos comentarios, tanto cristianos como judíos, su interpretación respecto de este hecho, de lo que le aconteció a David. En el capítulo 21 de primero de Samuel, los 6 primeros versículos, leemos así. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados en un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. O aún, entre esos ejemplos patrísticos de las infracciones sabáticas, se le atribuye aún al mismo Creador en la palabra de Jesús de Juan 5:17, que aparentemente Dios mismo no interrumpe su obra en el día del sábado, cuando Jesús responde allí a sus acusadores, luego de la curación del paralítico de Juan 5, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. San Juan 5:17. Tanto un comentario bíblico como en el Talmud tenemos apreciaciones en cuanto a lo que le pasó a David. En el comentario bíblico adventista sobre el 1 de Samuel 21:6 dice, algunos señalan esto como una evidencia de que David visitó el tabernáculo en día sábado. Esto basándose en Levítico 24. Pero el registro tan solo dice que los panes habían sido quitados cuando fueron reemplazados con pan caliente. Pero aquí que si leemos más detenidamente Levítico capítulo 24, vemos que efectivamente David apareció un sábado, que es el argumento que utilizan los padres de la iglesia para señalar que también él violó algo que no era vinculante. El sábado no era obligatorio. Dice allí Levítico 24, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, versículo 5. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado, reparemos, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo,
y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Notemos que se nos dice que en el versículo 8, cada sábado lo pondrá continuamente. Y lo que David pues tomó fue el pan que se retiró allí ese sábado para poner el nuevo caliente también en sábado. Por esto entonces es que se menciona, algunos dicen que David visitó el templo justamente un día sábado. Miremos en el Talmud de Babilonia, el tratado Menajot, en el folio 95 cara B, dice lo siguiente, un comentario más adicional respecto de lo que aconteció con David. Rabí Simeón sostiene que los encontró, los panes de la proposición, horneándose en sábado. Y les dijo a los sacerdotes, ¿no deberían haberlo horneado en un día común? Después de todo, no es el horno el que santifica el pan o protege de impureza, sino la mesa. Pero ¿cómo puede decirse que los encontró horneados al pan de la proposición? No está escrito, y entonces ese hecho de Rabí Simeón que discute con algún sacerdote, ahora la gente opuesta a Simeón se justifican con 1 de Samuel. El sacerdote le dio pan sagrado porque allí no había más pan que el pan de la proposición que fue tomado delante del Señor. Más bien es esto lo que quiso decir de una manera común que viene un poco después en labios de David. Ellos le dijeron, no hay pan aquí, sino el pan de la proposición que ha sido quitado delante del Señor. Y David responde, en cuanto a ese pan, no hay duda alguna, porque como ya no está sujeto a la ley del sacrilegio, una ley prohibitiva, es de una manera común. ¿Y qué es esto de la ley del sacrilegio? Es el castigo por infidelidad al templo. Ello no se aplica a lo que se permite a los sacerdotes, que eran cosas prohibidas para la gente común. Y por lo tanto, aquello prohibitivo, como era el pan, no el caliente que entraba, sino el otro que había estado una semana, que salía, ya era de alguna forma común. Ya no estaba bajo la ley del sacrilegio. Pero incluso lo que ha sido santificado este día en la vasija que puede darle, que es David y su cuerpo, para que coma, está en peligro de muerte. Con más razón había que darle pan. Y la nota aclaratoria de los editores, ya que David había sido vencido por el desmayo a causa de su hambre, y para salvar la vida, la suya y de sus amigos, todas las leyes pueden ser reemplazadas. Interesante concepto de los judíos, y Jesús lo va a aplicar respecto a su práctica del sábado, cuando se llega a sentencias sublimes que ya estudiaremos. Miremos por lo pronto ejemplos de infracciones sabáticas relacionadas con el templo y la circuncisión, en este caso de labios de Justino Mártir. Allí nuevamente en su diálogo con Trifón, capítulo 27, en la traducción hispana de la editorial Bach, de Daniel Ruiz Bueno, leemos así. Mas vosotros sois un pueblo de corazón duro e insensato, ciego y cojo, hijos en quienes no hay fidelidad, como él mismo dice, acusa Justino a su contrincante Trifón, que le honráis solo con los labios, pero con vuestro corazón estáis lejos de él, que enseñáis vuestras propias enseñanzas y no las suyas. Si no, decidme, ¿es que quiso Dios que los sumos sacerdotes pecaran al ofrecer los sacrificios en sábado? En opinión de Justino, él piensa que sí, como se va a ver a lo largo de sus escritos. Y lo mismo digo que los que se circuncidan y circuncidan en día sábado, al mandar que los recién nacidos sean a todo trance circuncidados al 8º día, aun cuando sea sábado, infringiendo con ello el descanso sabático. Y la pregunta allí es reveladora, la que hace Justino a Trifón. ¿O es que no podía mandar a hacerlo un día antes o un día después del sábado, si sabía que era pecado hacerlo en sábado? Por lo tanto, resumiendo la opinión de Justino, no es violación del sábado hacer actividades comunes. Si ya fue la circuncisión, las actividades de los sacerdotes en el templo, que lo profanaban y eran sin culpa, así entonces, por extensión, toda actividad puede realizarse en sábado, en opinión de Justino. Miremos también más comentarios, en este caso de Epifanio de Salamina. Este hombre, que muere por el año 403 de la era cristiana, escribió su libro Contra los herejes o Panarium. En el capítulo 30 tenemos: los discípulos quebrantaron el sábado con confianza, ya que incluso los sacerdotes anteriores solían transgredirlo en el templo, sacrificando y ofreciendo sacrificios a Dios para evitar que el continuo sacrificio que se ofrecía cada día llegara a su fin.
Y no solo los mismos sacerdotes profetizaron la abrogación del sábado al no permanecer ociosos, es decir, al estar activos. Además, la circuncisión misma quebrantó el sábado. Y prácticamente Epifanio pone a ambos, la violación del sábado y la circuncisión, como una profecía que anunciaba ya la anulación o la terminación del sábado. Otro tanto nuevamente con Justino en su diálogo con Trifón en el capítulo 29, leemos: no os molestéis, pues, le dice Justino a su rival Trifón judío, ni nos echéis en cara el prepucio de nuestra carne, que fue Dios mismo quien lo plasmó. No tengáis por cosa de espanto que bebamos en sábado algo caliente. Y ahí vamos a mirar en un ratito el tratado Shabbat. En el capítulo 7 menciona el hecho de que no se debía encender nada en sábado para calentarlo. Pues también Dios en ese mismo día administra el mundo de modo igual al resto de los días. Miremos pues entonces ahora en la Mishnah, el tratado Shabbat, el capítulo 7, la Mishnah 2, trae los 39 trabajos prohibidos en sábado. Se enuncia así: los trabajos principales prohibidos son 40 menos 1, y comienza a enumerarlos: sembrar, arar, segar o cosechar, engavillar, majar o trillar, bieldar o aventar, limpiar o seleccionar, moler, cribar o cerner, amasar. Y allí recordamos lo que Jesús hizo según Juan 9, que amasó barro para producir la curación del joven que había nacido ciego. Además de otras tareas prohibidas en sábado, según la casuística judía: coser u hornear, esquilar, etc. También miramos aquí en los números 36 y 37, prohibiciones, y entre ellas, en sábado no se debía apagar un fuego que se había iniciado, ni tampoco encenderlo. A eso se refiere Justino cuando decía que no les sea espanto a ellos el beber alguna cosa caliente. El gentil pues calentaba, encendía fuego en sábado para calentar la bebida, pero para el judío era abominación. ¿Por qué? Porque él no debía, abominación para el judío no lo podía hacer. El gentil, como ya no era perteneciente al reino de Dios, podía hacer lo que quisiera, ya estaba perdido. Pero el judío no podía encender un fuego para beber algo caliente o aceptar de alguien que lo hubiera hecho, porque estaba la prohibición, leemos acá número 37, pero la prohibición de encender fuego en sábado. Pero miremos más, en este caso la infracción sabática de parte del Creador. Esto nos lo va a decir Clemente de Alejandría en su libro Strómata o Misceláneas o Retazos, muerto por el año 215 aproximadamente. En el libro 6, capítulo 16, Clemente de Alejandría dice lo siguiente: el reposo de Dios no es, entonces, como algunos conciben, que Dios cesó de hacer, porque siendo bueno, si alguna vez dejara de hacer el bien, entonces dejaría de ser Dios, lo cual es un sacrilegio incluso decir. El descanso es, por lo tanto, el ordenar que el orden de las cosas creadas se conserve intacto y que cada una de las criaturas debe cesar del antiguo desorden. También opinaba, trayendo ejemplos de infracciones sabáticas de parte del Creador, Orígenes en su homilía sobre el libro de Números en el capítulo 23, como también Juan Crisóstomo en su libro La Divinidad de Cristo en el capítulo 4. Este repertorio de justificación de las infracciones sabáticas se enriqueció con más pruebas, tales como el ejemplo de Josué, quien quebrantó el sábado cuando ordenó a los hijos de Israel rodear las murallas de la ciudad de Jericó, según cuenta el capítulo 6 de Josué, y tuvo que haberlo hecho en algún día de sábado, en esos 7 días del rodeo a Jericó. O el ejemplo de los macabeos, aquellos héroes judíos de la década del año 160, año 165, más propiamente, cuando ellos liberaron a Jerusalén y al templo de la mancilla que habían provocado los enemigos griegos, el ejército de Antíoco IV, Epífanes, y los macabeos, pues ellos se vieron obligados a luchar en sábado, según cuenta el primer libro de 4 libros de los macabeos, el capítulo 2. O aún con el ejemplo de los patriarcas y hombres santos que vivieron antes de Moisés, supuestamente sin guardar el sábado. Miremos entonces estas infracciones
o supuestas infracciones sabáticas de parte de Josué en los comentarios de estos padres de la iglesia. Victorino de Petó, o Petavio, en su libro sobre la creación del mundo, este hombre muere por el año 304 de la era cristiana. Él escribió así: Josué también, el hijo de Nabé o el hijo de Nun, el sucesor de Moisés, quebrantó el día del sábado, porque en el día de reposo, según cuenta Josué capítulo 6:4, al séptimo día, dice allí, ordenó a los hijos de Israel que rodeasen las murallas de la ciudad de Jericó con trompetas y declararan la guerra a los extranjeros. En su libro sobre la creación del mundo, el capítulo 6. O aún Tertuliano, en sus libros contra Marción, tanto el libro cuarto como el libro 2. Leemos del libro cuarto, el capítulo 12. Tertuliano, autor latino de Cartago, norte de África, que muere por el 240. Dijo así: si Cristo interfirió con el sábado, simplemente actuó según el ejemplo del Creador, ya que en el sitio de la ciudad de Jericó, el llevar alrededor de los muros el arca del pacto durante 8 días seguidos, en verdad fueron 7, y por lo tanto en sábado, en realidad anuló el sábado, por orden del Creador, según la opinión de aquellos que piensan esto de Cristo. Y sin embargo, el día del sábado en realidad fue quebrantado por Josué, por lo que la acusación actual también podría ser traída contra Cristo. O sigamos leyendo aún de Tertuliano, en otro libro, Respuesta a los Judíos, el capítulo 4, dice así: manifiesto es que el precepto del sábado no era eterno, ni espiritual, sino temporal, que cesaría un día. Esto es tan verdadero el que su solemnidad no consiste en la exención de trabajo en sábado o séptimo día, que Josué, hijo de Nun, en el momento en que estaba reduciendo la ciudad de Jericó por una guerra, afirmó que había recibido de Dios un precepto para que los sacerdotes llevaran el arca de la alianza de Dios 7 días, haciendo el circuito de la ciudad, y así, cuando el circuito del séptimo día había sido realizado, las murallas de la ciudad cayeran espontáneamente. Esto nos lo cuenta Josué capítulo 6. Así se hizo, y cuando el tiempo del séptimo día hubo terminado, tal como ha sido predicho, se derrumbaron los muros de la ciudad. Esto muestra evidentemente que en el número de los 7 días intervino un sábado o algún sábado, porque 7 días desde donde se quiera comenzar deben incluir necesariamente dentro de ellos un día sábado, en el que no solo los sacerdotes trabajaron, sino que la ciudad fue hecha presa con el filo de la espada por todo el pueblo de Israel. Y tampoco se puede dudar que realizaron trabajo servil, que estaba prohibido en sábado, cuando en obediencia al precepto de Dios tomaron las presas de guerra. Por lo tanto, aquí vemos una evidente infracción sabática de parte de Josué, en opinión de Tertuliano. Veremos más todavía el argumento, aunque más matizado de parte de Tertuliano, pero en otro libro, Contra Marción, el libro 2. Vosotros le reprocháis al Señor la inconstancia e inestabilidad por contradicciones en sus mandamientos, como que prohibió que el trabajo se realice en los sábados, y sin embargo, en el asedio de Jericó ordenó que el arca fuera llevada alrededor de las murallas durante 8 días. Recordemos, fueron 7. En otras palabras, en sábado también. Sin embargo, no consideras la ley del sábado. Y este es el detalle interesante que ahora incorpora Tertuliano en esta discusión. Son las obras humanas, no las divinas, las que él prohíbe, y las que se producen en Jericó son obras divinas. A ver, miremos cómo lo expresa Tertuliano. Dios remueve del día del sábado aquellas obras que antes había ordenado para los 6 días, es decir, las obras humanas de la vida cotidiana. Expresión que es correcta. Ahora bien, el transporte del arca no es evidente un deber diario ordinario, ni siquiera uno humano, sino una obra rara y sagrada. Y como entonces fue ordenada por el precepto directo de Dios, es una obra divina y en consecuencia, agregó, permitida en sábado. Por lo tanto, en el presente caso hay una clara distinción respecto de la prohibición en sábado de las labores humanas, pero no de las divinas. En consecuencia, el hombre que fue y recogió leña en sábado fue castigado con la muerte, porque fue su propio trabajo el que hizo, y esto la ley lo prohibió. Sin embargo, aquellos que en sábado llevaron el arca alrededor de Jericó lo hicieron con impunidad, porque no fue su propio trabajo, sino el de Dios, lo que ellos ejecutaron, y eso también por su mandamiento expreso. Si notamos aquí, habría una contradicción entre la opinión de Tertuliano con la de Victorino de Petó, o Petavio,
cuando, usando el mismo ejemplo, menciona Petavio que Josué pues violó el sábado, la infracción sabática, al hacer toda la labor que hizo en los 7 días, y en algunos de ellos había sábado, a diferencia de Tertuliano que en el libro Contra Marción, el libro 2, menciona que lo que hizo Josué en ese día eran obras divinas y por lo tanto eran permitidas o no culpables de violación del sábado. Aún más, en respuesta a los judíos, otro libro, Tertuliano menciona: también en tiempo de los macabeos, ahora refiriéndose a estos héroes nacionales de los años 165 a.C., con Judas Macabeo y su familia, los judíos lucharon valientemente en los sábados y derrotaron a sus enemigos extranjeros y recordaron la ley de sus padres según el estilo primitivo de vida cuando lucharon los sábados. Tampoco debería yo pensar que era otra ley la que ellos reivindicaban, sino aquella en que recordaban la existencia de la prescripción tocante al día del sábado. Es manifiesto de todo ello que la fuerza de tales preceptos era temporal y tocante a la necesidad de circunstancias presentes, y que no fue con vistas a su observancia perpetua que Dios entregó tal ley en la antigüedad. Aún de Victorino de Petó, todavía tenemos en el mismo libro sobre la creación del mundo, Matatías también, padre de Judas Macabeo, príncipe de Judá, quebrantó el sábado, porque mató al prefecto de Antíoco, el rey de Siria, en sábado, y sometió a los extranjeros al perseguirlos. Leamos pues, para tener idea entonces ya directamente, de lo que ocurrió con los macabeos. Allí en el primero de los 4 libros, el capítulo 2, esto es la traducción de la Biblia de Jerusalén, del original que está en la Septuaginta. Versículo 32, muchos de parte del rey griego Antíoco IV Epífanes, corrieron tras ellos los judíos que estaban siendo hostigados y los alcanzaron. Los cercaron y se prepararon para atacarlos el día del sábado. Les dijeron: basta ya, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Ellos contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día de sábado. Asaltados al instante, no replicaron ni arrojando piedras ni atrincherando sus cuevas. Y ellos dijeron: muramos todos en nuestra rectitud, el cielo y la tierra no nos son testigos de que nos matáis injustamente. Les atacaron pues en sábado y murieron ellos, sus mujeres, hijos y ganados, unas 1000 personas. Lo supieron Matatías, Macabeo, y sus amigos, y sintieron por ellos gran pesar. Pero se dijeron, este es el pacto famoso que toman los macabeos de actuar en sábado: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los gentiles por nuestras vidas y nuestras costumbres, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo: a todo aquel que venga a atacarnos en día de sábado, le haremos frente para no morir todos como murieron nuestros hermanos en las cuevas. El argumento patrístico de que antes de Moisés los hombres justos no guardaban el sábado parece ser una fabricación de polémica y apologética antisábado, ya que la tradición rabínica enfatiza el origen remoto del sábado. Esto es, Dios mismo observó el sábado, Adán fue el primer hombre en respetar el día, Abraham y Jacob fueron escrupulosos en su observancia, etc. Textos judíos que leeremos ahora, y que los cristianos del siglo II pues tomaban como argumentos que eran perfectamente rebatibles, y allí entonces presentaban que estos santos premosaicos o preabrámicos eran también no guardadores del sábado. Miremos entonces, en el caso del Talmud babilónico, la guarda del sábado por parte de los justos premosaicos. Allí en el tratado Yomá, el folio 28, cara B, leemos que el Rabá o Rabí Ashi dijeron: Abraham nuestro padre mantuvo incluso la ley concerniente al erub de los platos, como se dice mis Torás en Génesis capítulo 26 versículo 5, siendo una la Torá escrita y la otra la Torá oral. Vamos a ver entonces el texto en Génesis 26:5, las palabras que Dios pronunció ante Isaac refiriéndose a su padre Abraham.
Dice allí, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, o Toratot, el plural de Torah. Bien, con esto nos está diciendo que Abraham guardó por lo menos dos Torah, o Torás. La Torah escrita, la de Moisés, que le escribió allí entonces los mandamientos en sus 5 libros. Y además, Moisés guardó la otra Torah, mis leyes, que es la tradición oral de los ancianos, creada en los tiempos de Jesús o aún antes de él, los tiempos de Gilel y Shammai, pero que aquí se le está atribuyendo como más de 1500 atrás. Ya en el tiempo de Abraham manejaba la tal tradición oral de los ancianos. Bien, al decir entonces que Abraham mantenía incluso la ley concerniente al erub de los platos, es decir, estaba él practicando la fusión o mezcla de platos que se hacía en sábado. Como dice la nota allí, uno no puede preparar la comida en un día sagrado, que cae el viernes ceremonial, porque el sábado le sigue inmediatamente. Pero uno puede comenzar la víspera del día sagrado para preparar tal comida para el sábado. La cocción en el día sagrado no es más que una continuación de este trabajo común que se hace en la semana. Y entonces empezó el día viernes, que no sea sagrado, un día común, y entonces continúa el sábado la cocción, pero ya había empezado antes. Notemos, como dice la nota, esta provisión no es bíblica y supuestamente Abraham ya conocía el erub de los platos, ese tipo de mezcla para no profanar el sábado. Lógicamente, los cristianos del segundo siglo, entre ellos Justino, escuchaban estos planteos y se ofendían y tanto más argumentaban, como ya vamos a leer, que no hay tal revelación, no hay tal descripción de que hubiera santos premosaicos o preabrámicos que guardaran semejante cosa, que guardaran el sábado. Miremos más comentarios judíos. En el caso de la Midrash, comentarios al Antiguo Testamento, en este caso es la Génesis Rabá, el capítulo 16, comenta el siguiente texto bíblico. Y lo puso en el jardín del Edén. Pues 2 rabinos, Judán y Berequía, interpretaron esto de manera diferente. El rabí Judán dijo, realmente le dio reposo, lo protegió y lo deleitó con todos los árboles del jardín de Edén. Y el rabino Berequía agrega prácticamente lo mismo, dice, lo puso así para darle descanso, reposo, protegerlo y deleitarlo con todos los árboles del jardín de Edén. Y lo puso significa que le dio el precepto del sábado, así como lees, y descansó en el 7º día, según Éxodo capítulo 20, versículo 11. O aún en los ejemplos de Pirqué de Rabí Eliezer, el capítulo 20, también otros ejemplos de la guarda del sábado de parte de los justos pre-mosaicos. El rabino Judá dijo, dice este material, el santo bendito sea guardó primero el sábado en las regiones celestiales, y Adán guardó primero el sábado en las regiones inferiores. El día del sábado lo protegió de todo mal y lo consoló a causa de todas las dudas de su corazón. Como se dice, en la multitud de mis dudas o inquietudes en hebreo, dentro de mí tus consuelos deleitan mi alma. Salmo 94. Y esto quiere decir entonces que el sábado lo protegía de todo mal y lo consolaba también a causa de las dudas de su corazón. Leemos un poquito más arriba. O también otro ejemplo del Génesis Rabá, capítulo 11, cuando Rabí Yohanan dice en nombre de Rabí José, Abraham, de quien no se dice que guardó el sábado, heredó el mundo en una medida limitada. Reparemos. Tal como está escrito, levántate, camina por la tierra a lo largo, a su ancho, según Génesis 13:17. Pero Jacob, el nieto, de quien se menciona que guardó el sábado, y lógicamente Justino al escuchar esto se ofendería. ¿Dónde dice que Jacob o estos personajes premosaicos hubieran guardado el sábado? Recordemos que el sábado aparece enunciado ya con Moisés en el código del monte Sinaí y también en Génesis capítulo 2 en la creación. Pero aquí que Jacob, según este rabino, Yohanan, afirma que se menciona que él guardó el sábado, según el texto, y entonces cita el texto. Y él descansó, Génesis 33:18, delante de la ciudad. En otra versión, Reina Valera 60, se traduce él acampó, pero el verbo allí utilizado en hebreo
significa también que declina o se acaba el día. Por lo tanto, esto quiere significar que Jacob, mientras estaba declinando el día, esto sería acampar, allí delante de la ciudad, y si estaba declinando, pues estaba guardando el sábado, que es lo que leemos a continuación. Lo que significa que entró al crepúsculo y estableció los límites antes del ocaso. Y así fue que heredó el mundo sin medida, a diferencia de Abraham. Como está escrito, y entonces allí viene el texto probatorio, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, etc. Génesis 28:14. Notamos la diferencia entre Abraham y Jacob, mientras que Abraham heredó un mundo en una medida limitada, porque el texto dice, camina a lo largo y a lo ancho de esta tierra, mientras que en el caso de Jacob, pues se extenderá hacia el occidente, oriente, etc. Y la diferencia es que hay evidencia entonces con Jacob que él guardó el sábado, por lo cual recibe semejante bendición. Pero notemos ahora la reacción de los padres de la iglesia. Justino Mártir será el primero en su crítica, en su famoso libro Diálogo con Trifón, contra este judío defensor del sábado. Dice en el capítulo 27, en fin, a los que fueron antes de Abraham y de Moisés, y que llevaron nombre de santos, y le agradaron a Dios sin cortarse el prepucio ni guardar los sábados, ¿por qué no les enseñó Dios a hacer estas cosas? Es decir, a circuncidarse y a guardar el sábado. O en el capítulo 29. Además, vuestros sumos sacerdotes tenían orden de ofrecer los sacrificios en este día como en los otros. Y por fin, aquellos grandes justos que nada de estas prescripciones legales guardaron, la circuncisión y la guarda del sábado, están por Dios mismo atestiguados, grandes justos. O miremos la opinión de la Didascalia Apostolorum, un escrito siríaco que data del año 230, hablando también de aquellos justos premosaicos que no guardaban el sábado. Porque si Dios deseaba que estuviésemos ociosos un día de cada 6, primero de todo los patriarcas y hombres justos y todos los que fueron antes de Moisés, habrían permanecido ociosos en ese día. Y Dios mismo también con todas sus criaturas. Pero ahora todo el gobierno del mundo se lleva a cabo continuamente. Y las esferas o astros no cesan ni siquiera por un momento en su curso, sino por orden de Dios. Su movimiento universal y perpetuo continúa, agrega este escrito. Nuevamente, Justino Mártir en la no guarda del sábado de parte de los justos premosaicos. Miremos estas citas. Y sin sábado también agradaron a Dios todos los justos anteriormente nombrados. Él había nombrado, un poco antes del capítulo 19, Adán, Abel, Enoc, Lot, Noé y sus hijos, Melquisedec, y después de ellos Abraham y los hijos de Abraham hasta Moisés, bajo cuyo mando vuestro pueblo, fabricándose un becerro en el desierto, se mostró prevaricador e ingrato para con Dios. Porque si antes de Abraham no había necesidad de la circuncisión, ni antes de Moisés del sábado, de las fiestas, ni de los sacrificios, tampoco hay necesidad ahora, después de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido sin pecado de María Virgen, del linaje de Abraham. O el capítulo 27. En fin, los que fueron antes de Abraham y de Moisés, y que llevaron nombre de santos y le agradaron sin cortarse el prepucio, ni guardar los sábados, ¿por qué no les enseñó Dios a hacer estas cosas? O en el capítulo 46, un diálogo que se entabla entre ambos rivales. Justino cristiano que dice, ¿qué es lo que puede guardarse? Trifón judío que responde, me refiero a la guarda del sábado, la circuncisión. Y Justino pregunta, ¿se han de salvar Abraham, Isaac, Jacob, Noé y Job y demás justos que fueron antes o después de ellos que nada de esas cosas observaron? Es evidente que sí, que ellos se van a salvar, pero la pregunta es, ¿y si no guardaron el sábado? Entonces no era obligatorio. Bien, esos son los planteos que estamos escuchando de estos padres de la iglesia. Miremos ahora el caso de Tertuliano. En su libro Respuesta a los Judíos, el capítulo 2, dice así, en castigo dejemos que quien contiende que todavía debe observarse el sábado como un bálsamo de salvación, y la circuncisión al 8º día debido a la amenaza de muerte, que nos enseñe qué hombres justos del pasado guardaron el sábado o practicaron la circuncisión y fueron así llamados amigos de Dios. Adán, Abel,
Noé, Enoc, Melquisedec, fueron incircuncisos e inobservantes del sábado. Aún Eusebio, en su demostración evangélica, o la prueba del Evangelio, él falleció por el año 340 de la era cristiana, nos dice: ¿qué decir de Job, el 3 veces bendito, el verdadero, el inocente, el justo, el santo? ¿Cuál fue la causa de su santidad y justicia? ¿Fueron los mandamientos de Moisés? Ciertamente no. ¿Era la observancia del sábado o cualquier otra celebración judía? ¿Cómo podría ser eso si Job fue antes del tiempo de Moisés y su legislación? Y si el hombre se salvó, diría Eusebio, fue no cumpliendo el sábado, entre otras actividades. Miremos todavía la opinión de Ireneo en su libro Contra los herejes, el libro cuarto, capítulo 16, lo que menciona. Prueba de que estas prácticas no justificaban al ser humano, sino que servían de signo al pueblo, es que Abraham creyó y le fue reputado a justicia hasta el punto de llamarse el amigo de Dios. Esto aparece en Santiago 2:23, basado en Génesis 15:6. Sin la circuncisión y sin la observancia del sábado. Toda la enorme multitud de justos que existieron antes de Abraham, así como todos los patriarcas que vivieron antes de Moisés, fueron justificados sin lo que hemos dicho y sin la ley de Moisés. Es decir, sin sábado y sin circuncisión. O aún la opinión de Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, el primer libro, capítulo 4. No se preocuparon aquellos desde Abraham hasta el primer hombre, Adán, esto lo escribe en el párrafo 6, ahora leemos el 8, de la circuncisión corporal como tampoco nosotros, ni de la guarda del sábado como nosotros tampoco, ni de la abstención de tales o cuales alimentos, ni de apartarse de tantas otras cosas como después Moisés, el primero que comenzó, dejó por tradición que como símbolos se cumplieran y que nosotros, los cristianos de ahora, tampoco guardamos, porque siendo símbolos, agrego, ya tiene su cumplimiento en Cristo, por lo tanto, no es menester guardarlos. Suponiendo sin conceder que estos argumentos se basan en criterios serios de interpretación bíblica, ¿no confirmaría la mención de estas excepciones la naturaleza obligatoria del mandamiento del sábado? Es decir, la mención de estas excepciones, circuncisión en sábado, sacerdotes en el templo obrando en sábado, etc., realzan la obligatoriedad del mandamiento. Por otro lado, la persona moderna que acepta la interpretación y uso crítico por parte de estos padres de la Iglesia del material sabático de Jesús, no debería, para ser consistente, suscribirse también a sus explicaciones negativas y contradictorias del significado no solamente del sábado, sino también de toda la economía judía. Otra vez, para ser consistentes, deberíamos aceptar todo el paquete de los padres de la Iglesia en su explicación contraria allí, no solamente al sábado, sino también a toda la economía judía. Sería interesante averiguar de algún erudito bíblico moderno si estaría de acuerdo, por ejemplo, con la afirmación del pseudo Bernabé, que aparece en 15:6, que la vamos a leer, de que, según la expresión del estudioso Jean Danielou, la práctica literal del sábado nunca había sido el objeto de un mandamiento de Dios, cita que vamos a leer de Danielou, o que los judíos perdieron el pacto por completo justo después de que Moisés lo recibiera. Miremos entonces la descripción de Jean Danielou, cardenal católico, en su libro Sacramentos y Cultos según los Santos Padres, en la página 268 en español. Los cristianos de los primeros siglos comprendieron muy bien que era preciso afirmar a la vez la inspiración del Antiguo Testamento y la abolición del sábado. Y se veían en un dilema, esto agrego yo, es cómo retener entonces la validez del sábado y a la vez retener la validez del Antiguo Testamento y desprenderse entonces de la guarda del sábado. Bien, tardaron algún tiempo en ver el modo de conciliar ambas afirmaciones. Una primera solución consistía en negar pura y simplemente que la práctica literal del sábado hubiera sido alguna vez objeto de un mandamiento divino. Tal es la postura del pseudo Bernabé. Y efectivamente este escrito, que lo estudiaremos más adelante con detalle, especialmente el capítulo 15 y aún el 16, que tratan del tema, sábado y domingo. Allí pues, pseudo Bernabé, este escrito del año
130 aproximadamente, se caracteriza por alegorizar los textos del Antiguo Testamento. Miremos entonces en la epístola del pseudo Bernabé, en el capítulo 15, versículos 6 y 7. Dice así: sí, y además dijo, lo santificarás con manos puras y corazón puro. Como él va a comentar textos bíblicos, este en particular, que aparece el signo de pregunta, no se sabe de dónde lo sacó, que el sábado haya que santificarlo con mano pura y corazón puro. Pero el comentario de pseudo Bernabé es el siguiente: por lo tanto, si cualquiera puede ahora santificar el día que Dios santificó, a menos que sea puro de corazón, es que nos hemos extraviado en gran manera. Es decir, no fue dado el mandamiento para cumplirlo literalmente, porque se requiere corazón puro para hacerlo. Pero entonces Él va a dar la solución. Por lo tanto, podemos reposar y santificarlo, y no antes de entonces, será en un tiempo futuro, cuando podamos hacerlo después de ser justificados y recibir la promesa en la segunda venida, cuando la iniquidad ya no exista y todas las cosas sean hechas nuevas por el Señor. Entonces podremos santificarlo, porque nosotros mismos habremos sido santificados primero, y allí se podrá guardar el sábado, esto es, en la tierra nueva. O este comentario que también dio el pseudo Bernabé: el pacto es nuestro, sí, pero los judíos lo perdieron para siempre cuando Moisés lo acababa de recibir. Notemos esta interpretación tan negativa de la economía judía. Alguien que tome sus escritos contrarios al sábado podrá tomar también estos pensamientos tan anómalos escritos por este señor, el que escribió pseudo Bernabé. ¿O habrá estudiosos que concuerdan con el punto de vista de Justino de que Dios impuso el sábado y la circuncisión a los judíos como una marca de infamia, a fin de señalarlos para castigo a los ojos de los romanos? Miremos entonces esta descripción que da Justino Mártir, muerto por el año 165, en su diálogo con Trifón, capítulo 16. Porque la circuncisión según la carne, que procede de Abraham, fue dada por señal, para que podáis ser separados de otras naciones y de nosotros, y que vosotros solos podáis sufrir lo que ahora justamente padecéis, y que vuestra tierra sea desolada, y vuestras ciudades quemadas a fuego, y que los extranjeros coman vuestro fruto en vuestra presencia, y ninguno de vosotros podáis subir a Jerusalén. Para eso fue dada la circuncisión, para ser señalados para castigo. Digo, si lo resumo con mis palabras. Sigue más: porque no sois reconocidos entre el resto de los hombres por ninguna otra marca que no sea vuestra circuncisión carnal. Porque ninguno de vosotros, supongo, se atrevería a decir que Dios ni previó ni prevé los eventos que son futuros, ni preordenó sus desiertos para cada uno. En consecuencia, estas cosas os han sucedido en razón y justicia. Y junto con la circuncisión agrega también el sábado, que fue dado como señal de infamia para que reciban el justo castigo. Miremos aquí algunos ejemplos, también en diálogo con Trifón, capítulo 18 ahora. Circuncidaos con la verdadera circuncisión, el consejo que Justino da a su contrincante judío Trifón. Porque también nosotros observaríamos esa circuncisión carnal y guardaríamos el sábado y absolutamente todas vuestras fiestas si no supiéramos la causa por la que os fueron ordenadas, es decir, por vuestras iniquidades y por vuestra dureza de corazón. En el capítulo 19 menciona: también el sábado os lo ordenó Dios para que tuvierais memoria de él, para que lo recordaran y así el castigo fuera menor, pero ya había sido dado por infamia. O aún más, vemos este otro ejemplo: por causa de vuestras iniquidades y por las de vuestros padres os mandó también Dios que guardarais el sábado por señal, y os dio los otros mandamientos. ¿Por cómo? Por causa de vuestras iniquidades. O aquí, capítulo 22 y 23, así pues, ni recibe de vosotros sacrificios, ni os mandó al principio hacerlos por estar necesitado, sino por causa de vuestros pecados. Si no admitimos esto así, tendremos que caer en pensamientos absurdos. Por ejemplo, que no es el mismo el Dios de Enoc y de todos los otros que no guardaron la circuncisión carnal, ni los sábados, ni demás prescripciones de la ley, pues fue Moisés quien mandó que todo esto se guardara. O bien, que no ha querido que todo el género humano practicara siempre la misma justicia. Si se acepta la idea judía, pues tendríamos dos tipos de justicia. Eso es imposible. Como dice luego, es ridículo e insensato.
En cambio, se puede decir que aun siendo siempre el mismo Dios, por causa de los hombres pecadores mandó que se cumplieran esas y otras cosas por el estilo, entre ellas la guarda del sábado. O aún más, el capítulo 27, en diálogo con Trifón. No omití estas palabras proféticas sobre la guarda del sábado en Isaías 58, donde allí se menciona que deberían los creyentes abstenerse de hablar sus palabras en sábado, hacer la voluntad de Dios en sábado, porque contradigan mi tesis, sino que Dios siempre os grita las mismas cosas a causa de la dureza de vuestro corazón y de vuestra ingratitud para con Él, a causa de vuestras maldades. O habrá estudiosos que apoyen la noción de la Didascalia Apostolorum, este escrito siríaco del año 230, de que el sábado había sido impuesto a los judíos como un tiempo de luto, o aún con Afraates, con su concepto de que el sábado fue introducido para regular las relaciones entre hombres y animales después de la caída. Afraates no ve el sábado como Justino, como castigo por la infidelidad de los judíos, sino más bien como una institución introducida después de la caída, solo para regular el descanso de hombres y animales. Miremos ambas citas, la de la Didascalia Apostolorum y la de Afraates. Miramos acá, en el capítulo 20 de la Didascalia. Por lo tanto, los ligó de antemano con luto perpetuo, en que apartó y señaló el sábado para ellos, porque ellos merecían llorar, porque negaron a su vida y pusieron las manos sobre su Salvador y lo entregaron a la muerte. Por lo tanto, ya desde ese momento se les impuso un luto por su destrucción. Notamos que el autor, por el año 230, menciona que el sábado se les dio para que aprendan a llorar, como un tiempo de luto, porque en un futuro lo merecerían, ya que pondrían las manos contra su Salvador. Notemos, ese es el concepto de por qué apareció el sábado, o aún con Afraates, texto que hemos leído. El sábado que se da para descansar no está constituido entre la muerte y la vida, o entre la justicia y el pecado, como los otros mandamientos vitales para los hombres, pero ellos mortales no los observan. Cuando llegó el momento de guardar el sábado, se lo dieron a la gente, no solo a los hombres, sino también al ganado, para que descansaran. Así, Dios dijo, deja que tu buey, tu asno y todo tu ganado descansen. Si el sábado hubiera sido puesto entre la vida y la muerte, o entre la justicia y el pecado, ¿qué ganaba el animal con que lo observara? ¿O en qué habría estado mal si él no lo respetaba? O sea, entonces, en esencia, Afraates nos está diciendo que el sábado trataba de un mandato temporal, no vital. Si estas interpretaciones del significado y naturaleza del sábado deben rechazarse como injustificadas por las evidencias escriturales del Antiguo Testamento, entonces no hay justificación para usar como prueba estos argumentos patrísticos contra el sábado, ya que en gran medida estos se basan en esta clase de presuposiciones antisemitas falaces. Más bien veremos más adelante que estas apreciaciones surgen como consecuencia de una combinación de factores. Por ejemplo, medidas romanas represivas contra los judíos, o segregación judaica contra los cristianos, o acusación cristiana de las perfidias judías, que aumentó la tensión entre Roma y los judíos y entre la sinagoga y la iglesia en la primera parte del siglo II, que es el tiempo en que se fue gestando la anulación del sábado por parte de cristianos y la adopción de un nuevo día de adoración, el domingo. Ello contribuyó al desarrollo de un antijudaísmo discriminatorio. Esta situación provocó una reinterpretación negativa de la historia judía y de sus prescripciones ancestrales como la observancia del sábado o la circuncisión. Por lo tanto, no podemos apoyar estas interpretaciones patrísticas tempranas de las referencias sabáticas de los evangelios, sino que debemos estudiar la actitud misma de Cristo hacia el sábado, examinando los textos bíblicos en sus propios méritos. Con esto estamos llegando al final de esta presentación cuarta. Los padres eclesiásticos interpretan de esta serie Sábado o Domingo, la historia del cambio del día sagrado. Hasta nuestro nuevo encuentro, el estudio número 5. Gracias por acompañarnos.